Profe, Ya, ya ahí, cuente, niña, ¿qué le pasó? profe, algunas complicaciones en el trabajo, por eso que no he podido asistir Ya, estos pero días. tienes la presentación para el día de hoy, ¿no es cierto? Porque sí te pasaron tus compañeros del tema. Sí, sí me pasaron. Ya, ok. Tienes como dos o tres trabajos que tendrías que igualarte. El mapa conceptual y la presentación que hicimos ayer, que tienen que hacer de ayer de la base de datos. Ya, ahorita ves cómo vamos para que te iguales en esta semana. Ya, Acuérdate, Salomé, cómo se llama, que esta sesión es bien cortita, creo de 3 semanas nomás, ¿no es cierto? sí, Ya, para que te iguales lo más pronto posible. Ya, sí. ya, ¿quién va a comenzar, muchachos? Delen. Ya, ok, ya, dale. Director de presentación. Hagamos primero la presentación, luego pasamos por las bibliotecas, Ok, por los libros. ya. Ya, Bueno, pues buenas noches con todos. Como ya me conocen, mi nombre es Edison Mena. Voy a presentar sobre un temita acerca de bases de datos. Entonces, los contenidos que me han tocado a mí son arquitectura. Voy a hablar un poco sobre lo que es arquitectura. Sobre un modelo que se llama cliente-servidor, que está basado en arquitectura de base de datos. El modelo entidad-relación, que se necesita para aprender a comprender sobre las bases de datos y cardinalidad. Entonces, bueno, iniciando pues arquitectura, que es a lo que nos referimos con arquitectura. Si nosotros nos vamos a lo que es una definición, sé que es el arte de construir y proyectar. Es una definición de la RAE no basada en informática, sino basada en lo que creo que todo el mundo conoce como un arquitecto lo haría, ¿no es cierto? Crear, proyectar y construir. Básicamente eso es arquitectura. Y si nos vamos al ámbito informático, es una, es una estructura lógica y física de los componentes de una computadora. Puede ser una computadora o puede ser también hablando en temas de una estructura basada en tablas. Entonces, las partes que interactúan en la arquitectura sería el cliente, el servidor y la nube. Entonces, cuando nosotros hablamos de cliente, lo primero que se nos puede venir a la mente es básicamente una persona que viene y se acerca a una tienda y nos pide como que quiere comprar algo, se acerca a una empresa a pedir un servicio o a una persona, a un profesional a pedir un servicio. Es algo muy similar en el tema de informática, que es un programa o dispositivo que solicita determinados servicios, y valga la redundancia, a un servidor del que depende. Eso es lo que se trata el cliente en informática. El servidor es una unidad informática que nos proporciona diversos servicios a computadoras conectadas a ella a través de una red. Justo lo que estábamos viendo en redes, que se conecta todo a través de la red. Entonces, básicamente es el servidor grande el que recibe las y responde nos da una determinada respuesta en base a lo que se pida. Y la nube, si nos vamos de igual manera a una definición de la RAE, una nube es una agrupación de algo que vuela en el aire. Básicamente eso es lo que nos dice la RAE. Pero si es que nos vamos igual otra vez al ámbito informático, estamos hablando de que es un espacio de almacenamiento y procesamiento de datos ubicados en el Internet. Y este puede acceder el usuario puede acceder a este desde cualquier tipo de dispositivo. Entonces tenemos como, por ejemplo, OneDrive, estos Dropbox, estos tipos de almacenamientos en nube que existen y que ya forman básicamente parte de todos nosotros día a día. Vamos a hablar un poco del tema de arquitectura, los niveles de arquitectura, porque existen actualmente uno de los más usados es esta arquitectura de 3 niveles, pero también existe una adicional que es de 4 niveles o incluso de n niveles, que bueno, esa no se ocupa mucho. Esta arquitectura de 3 niveles se basa en que tenemos un nivel interno, este esquema interno que dice aquí, este nivel interno, que es como quien dice el que más cercano está a la base de datos y es cómo está almacenado todo en la computadora.
tenemos un esquema o nivel conceptual, que es el esquema que describe entidades, atributos y operaciones con los usuarios. El nivel externo o de visión es lo que básicamente se acerca a los usuarios, la interfaz gráfica que pueden ver los usuarios. Es lo que la gente ve cuando nosotros literalmente queremos que vean. Cuando una persona común y corriente viene, se sienta a la computadora, abre Facebook y lo que está haciendo por dentro Facebook es hacer una consulta basado en su esquema conceptual y se mete a su base de datos y de ahí nos trae una respuesta. Lo que la gente ve es lo bonito, el azul, el blanco. Eso es el nivel externo, el más acercado a los usuarios. Y tenemos otro tipo de arquitectura que es la arquitectura de cuatro niveles, que como les comentaba es un poquito más raro de encontrar, pero se usa. De igual manera, el nivel interno es básicamente lo mismo, ¿no? El nivel interno es lo que es hacer el tema de gestión de base de datos. El nivel conceptual es la visión de lo que nosotros queremos, o sea, básicamente transformar lo que nosotros vemos con algo abstracto que va a estar dentro de una base de datos. Más adelante les voy a explicar un poquito más sobre ese tema. Y tenemos el nivel lógico, que está aquí adentro, que ya es la representación de las entidades, las relaciones, las características, que esto se hace para que ya se vuelva soportado por un sistema de gestión de base de datos. O eso. Y describe los datos, las relaciones y ya sale para la aplicación. Entonces, en este sentido, estos son los tipos de arquitecturas. Esto es solo como una breve introducción y para que ustedes sepan cómo son las arquitecturas, porque en sí lo que nos interesa a nosotros, o lo que el ingeniero me dijo que yo exponga, es sobre ese tema, arquitectura cliente-servidor. Entonces, ¿cómo está basada esta arquitectura? Su proceso representado en una forma que se intercambian mensajes, básicamente, ¿no? Entonces, como veíamos, no sé si se acuerdan en comunicación, tenemos un emisor y un receptor, el que manda su mensaje y obviamente el que recibe y manda su respuesta. Entonces, puede ser desde un OK hasta un mensaje de error, eso por ese lado no hay ningún problema, tiene que ser una respuesta a lo que se dé. Y ya. Ahorita estaríamos hablando de las arquitecturas. Estas arquitecturas son las monolíticas o de monocapa, que solo se trabajan en una capa. Es una muy básica que se trata de un microcomputador y un terminal directamente conectados y puede ser un teclado cuando nosotros aplastamos cualquier botoncito o un clic que nosotros damos con el mouse. Nosotros le damos, envía la Picasso cuando damos clic en algún lado, pues se nos abre alguna cosa. Cuando presionamos una tecla, se escribe en donde sea que estemos escribiendo. Entonces, esa es nuestra respuesta que nosotros recibimos y el mensaje que nosotros enviamos es la acción de presionar esas teclas. Tenemos la arquitectura en dos capas, que es que el cliente se comunica directamente con un servidor. Entonces, es cuando nosotros mandamos, no sé, a imprimir algo, hacemos una llamada, tenemos una tablet y hacemos cualquier tipo de consulta, básicamente a eso se nos va cuando queremos hablar de las arquitecturas de dos capas. Y cuando estamos en las arquitecturas de tres capas, esto es un poquito más en torno al desarrollo web, o esto se ve cuando uno se enfoca en desarrollo web. Tenemos una capa que es la del cliente, que es básicamente el frontend, o sea, lo que la gente ve como les mostraba hace un momento. Eso es lo que la gente ve, el front, y se le conoce como frontend. La gente ve el front y esa es una capa lógica responsable de la presentación del producto. Entonces, nosotros mandamos una petición hacia un servidor HTTP, un servicio HTTP, que es un servidor en la web, bueno, que está dentro de nuestro servidor en la web. Se le conoce también como un middle tier. Generalmente aquí están seguridades, están un poco de lógica también, pero dice, para pasar hacia la lógica real de todas nuestras aplicaciones, que vendría a ser, en este caso, nuestro servidor, nuestra base de datos,
o como se le conoce en desarrollo web, que es el componente backend. Entonces, este componente backend nos proporciona los servicios dedicados, consultas a la base de datos, podemos hablar de una web, una aplicación financiera, donde nosotros necesitamos pasar a hacer una consulta de, qué sé yo, de una, por ponerles un ejemplo, de una suma de datos, pues tenemos que hacer todo este trámite, se le puede decir así, hasta llegar a nuestra base de datos. Aquí existe un servicio que nos regresa una respuesta, pasa otra vez por nuestro tier y otra vez regresa al front con algo para mostrarnos. Actualmente estas consultas se hacen en cuestión de milisegundos, así que básicamente todo esto es imperceptible, pero es lo que está pasando por detrás de lo que la gente no ve. Y pues bueno, basados en esta pequeña introducción sobre cómo es una arquitectura de la base de datos, lo siguiente que pasaríamos a ver es el modelo entidad-relación. Entonces, básicamente, a breves rasgos, este modelo trata de presentar de una manera abstracta, perdón, el mundo real. Entonces, el modelo es la idea o concepto que alguien tiene de algo, básicamente. Su comportamiento, sus características, eso es un modelo. Y la entidad es un objeto que representa ya lo real o abstracto. Y es el principal componente de esta relación, de este modelo, perdón. La relación es eh, la correspondencia entre uno o más objetos de los que tengamos en nuestra entidad. Los atributos son propiedades que posee cada miembro de este conjunto de entidades. Entonces, esta es una forma que se representa, no sé si recuerdas, Nico, que justo le preguntamos al ingeniero que es una manera como se hacía en PCInt, ¿no? Una manera como que lógica de representarlo. Es básicamente así se empieza en este tipo de base de datos, pero con estas características, ¿no? Entidad se representa con un cuadradito, la relación es nuestro if que era en PCInt, los atributos son así, los identificadores son con una manchita negra. Estos son los atributos compuestos y estas son las jerarquías. Ya les voy a presentar un poquito más adelante unos ejemplos para que les vaya quedando un poquito más claro. Este es un ejemplo de un taller mecánico. Y aquí tenemos tres entidades: la entidad vehículo, la entidad persona y la entidad cargo. Entonces, todas estas pueden o no ser objetos físicos o pueden ser o no. Una teoría, un vehículo es un objeto físico, una persona obviamente es un objeto físico y el cargo bajo este ejemplo es una cosa abstracta. Entonces, el vehículo va a tener los atributos de marca, color, número de ruedas en caso de ser una moto. Entonces, es un objeto físico que podemos representar con sus atributos. Mm, ya. Aquí estamos poniendo los atributos. Si es que regresamos aquí, podemos ver los atributos, cómo se representan los atributos de una entidad. Y aquí está representado. Entonces, vehículo tenemos que tiene su chasis, su matrícula, su marca y su modelo. Estos cuatro son los atributos de nuestra entidad. Tenemos también cargo, que como les comentaba es una cosa abstracta, pero en este caso también tiene sus atributos, que ellos son código de cargo, descripción y su estatus. Entonces, cada uno de estos es un atributo de nuestra entidad cargo. Y de igual manera, persona pues tendrá su código, nombre, apellido y el cargo. Esta es nuestra entidad persona desglosada por los atributos que expresamente nosotros necesitamos en nuestra base de datos. Porque no estaría bien, no sé, poner etnia, la etnia de una persona o el sexo. Si es que no lo necesitamos, es un espacio en memoria que está ocupando ahí de gana. Y eso hace que las consultas se vuelvan más lentas, que haya que optimizar los queries y cosas así. Entonces, no es necesario. Cuando no es necesario, es mejor no ponerlo.
Y por eso es que aquí solo se pone como que un nombre, un apellido y el cargo y el código, que bueno, eso es generalmente todo tiene un código para saber o tener una manera de identificarlo mucho más rápido. Básicamente lo que estábamos viendo el día de ayer, así se ve una tabla de la persona, el apellido y el código del cargo. Esta es la tabla persona. Es literalmente desglosado a nuestra entidad persona, pero ahora en una tabla de una base de datos y con ya datos dentro de ella, ¿no? Tenemos también la tabla cargo, de igual manera con el código de cada una de ellas, su descripción y su estatus. Entonces, es únicamente la representación de sus atributos, pero ya en una tabla de una base de datos. Aquí tenemos otro ejemplo que es igual, de igual manera relacionado a entidades. Entonces tenemos nuestra ciudad, que es una entidad, y aquí tenemos, como nos decían en los libros, Alicante, Toledo, son ocurrencias de esta ciudad, que en esta casa en este caso son parte de nuestra entidad ciudad. Asignatura es lo mismo, es una entidad y por dentro tiene lengua y ciencias que ocurrencias lo traduce el texto, pero es básicamente como que forman parte de asignatura. Son datos de la misma entidad. Entonces tenemos aquí también nuestra tabla, nuestra entidad, perdón, estudiante, con su código, su nombre, su mail y su teléfono. Como les digo, generalmente se pone únicamente las cosas que necesitamos para no estar gastando memoria que es innecesaria y no haya luego que tener problemas con el tema de optimizaciones de códigos y tantas cosas que pueden pasar. Y bueno, ahora pues pasaríamos al tema de la cardinalidad. No sé si es que han escuchado de este término, pero otra vez basándonos en el tema de la RAE, estamos hablando de que su definición matemática es el número de elementos de un conjunto. Entonces, es básicamente con cuántas cosas se relaciona una entidad. Entonces, tenemos muchos, bueno, estos tres tipos de cardinalidad, que en este caso es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Entonces, si nosotros pasamos a la relación de uno a uno, nosotros tenemos que la entidad A, en este caso director, se une únicamente con un dato de la entidad B, que en este caso es instituto, y se la representa así con un 1, 2.1. Y este dirige es la relación que tienen entre ellas. Entonces, generalmente se dice, bueno, aquí podríamos decirlo que director se relaciona dirige un instituto, y es una relación de uno a uno. Eh, ya, de igual manera tenemos a empleado con su asignación y tiene una oficina. Esto quiere decir que empleado está asignado a una única oficina. Esposo igual, de igual manera, pues está casado con una sola persona, ¿no? En nuestros países que solo existe la monogamia y no se puede casar con más personas. La relación de uno a n o de uno a muchos, que se lo lee así, es departamento. En un departamento trabajan varios empleados. Entonces nosotros tenemos que por la relación trabaja, tenemos que en un departamento trabajan muchos empleados. En este caso puede ser, qué sé yo, contabilidad. Una empresa muy grande que no tengan solo un contador, sino tengan como cuatro o cinco. Entonces generalmente se utilizan este tipo de relaciones. Tenemos también en clase que nosotros tenemos registrados a muchos alumnos. Creo que a todos nos ha pasado en el colegio que no fuimos los únicos en una clase, sino que todos tuvimos varios compañeros y pues de ahí viene esta referencia, ¿no? Que en clase pueden venir muchos alumnos. Y de igual manera en proyectos, si nosotros nos basamos en un proyecto grande, tienen que venir muchos trabajadores, entonces de esta manera también existe esta relación. En un proyecto trabajan muchos
están muchos trabajadores, dicho de mejor manera. Y la relación de muchos a muchos, como se la lee, es cuando una entidad, en este caso la entidad A, se puede relacionar con varios o con ningún dato de la entidad B. Entonces, básicamente, en muchas asociaciones están varios ciudadanos o viceversa. En varias asociaciones pueden estar varios ciudadanos. Básicamente así es como se lee este tipo de relaciones, ¿no? Tenemos una persona extranjera que puede entablar amistad con una o muchas personas nativas, o muchas personas nativas pueden entablar amistad con muchas personas extranjeras, o con una persona extranjera, o también con ninguna. Entonces, así se leen este tipo de relaciones. De igual manera, puede que la empresa sea extremadamente grande y tenga muchos proyectos, entonces muchos proyectos van a tener muchos trabajadores y a un proyecto se van a pasar otra vez los trabajadores. Entonces, son básicamente las maneras de relacionar estas tablas que nosotros tenemos o entidades. Ahorita vamos a pasar a ver un poco más de ejemplos para tratar en mi posibilidad. Entonces, bueno, aquí podemos ver la entidad. Bueno, esto es jerarquización, sinceramente. Si esto es jerarquización, aquí es que una póliza se, se relaciona con una de estas, ¿no? Puede ser una póliza de automóvil, una póliza de vida o una póliza de vivienda. Póliza tiene sus atributos, como número es su atributo de identificación, y póliza de vida pues tiene un atributo compuesto que en este caso es beneficiario, y el beneficiario de esta póliza tiene su cédula, tiene su nombre y tiene su fecha de nacimiento. A muchos con beneficiario. Automóvil únicamente tiene un atributo que es el identificador, que es matrícula, y vivienda pues no tiene atributos identificadores, solo tiene un atributo que se llama domicilio. Aquí hay otro ejemplo que se llama perdón, que es podemos ver nuestra entidad de estudiante con sus respectivos atributos y podemos notar que uno de sus atributos está marcado con un punto negro. Como les decía, esto es un identificador. Entonces es un atributo único que tiene este estudiante. Entonces la entidad ciudad también tiene su nombre, que en este caso y para este particular ejemplo, solo una ciudad va a tener ese nombre. De ahí altitud y habitantes, pues eso sí ya puede variar y aparte de variar, son datos que no son identificatorios. Entonces ahora podemos decir que un estudiante puede residir en varias ciudades, pero no necesariamente puede vivir en una ciudad algún estudiante. Y de igual manera podemos decir que ningún estudiante pudo nacer en esa ciudad, pero puede ser que un estudiante en una ciudad. Entonces es un poquito confuso. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Pero bueno, básicamente son ejemplos para que tratemos de Edison, entender un poquito a mejor. ver, las Dígame, referencias. Tengo yo cuatro preguntas, pero dejémosle a tus compañeros primero. ¿Qué pasó ¿ok? con el mapa conceptual de esto? Yo tengo el mapa acá. Bueno, sinceramente tengo tres mapas conceptuales, dije, porque los temas eran distintos. Ya, espérate Entonces un tengo ratito. uno de... Primero los compañeros, Salomé, Nicolás y Nelson, ¿alguna duda antes de hacerle yo las preguntas? Salomé, que se durmieron. No, yo ninguna. Un momento, no. ya. A ver, vamos a las preguntas. Yo veo que ¿cómo se llama? Que las referencias y la bibliografía sí están, Edison, Sí, aquí al pero final están de cada uno. en los gráficos no le pusiste un número pequeñito para hacer referencia y saber a cuál es. No, Asumo, me olvidé, Inge. asumo que los gráficos, ¿cómo se llama? Los tomaste de Los algún libro, libros. que está bien. De los libros están, Inge. Ya, Justo ok. está. Tiene toda la razón, me olvidé de ponerle los numeritos, pero aquí Los están todos. numeritos, exacto. Los numeritos sobre todo por lo que nosotros estamos respetando 100% los derechos de autor, ¿no es cierto? Si Ujú. cogemos a una persona, lo citamos y listo. Ya.
Esa es la una pregunta, la bibliografía y las dos preguntas. Ándate a la lámina de jerarquización, la que tenías por ahí. Jerarquización. A ver, aquí está. Ya verás. Les pregunto a todos, ¿esta lámina no le pueden convertir en objeto o sí? ¿Se acuerdan ese que vimos, ese producto chiquito porque no vimos mucho? Ya van a tener un ciclo completo de lo que es objetos. Ujú. Pero ¿se convierte o no se convierte en objeto? ¿Qué opinas, Nicolás? Mm, ¿Sí o no? ¿Podemos o no podemos? Salomé, Nelson, ¿podemos o no podemos? Ya no les escucho. No sé, creo que sí. En teoría sí. Ya. A ver, revisemos la última pregunta de la presentación, Edison. ¿Por qué Dígame, utilizaste este formato de gráficos y no el otro? ¿cómo que ponerle texto? No, no, no. O sea, el otro formato donde está la parte lógica a nivel de entidad. Consulta. No porque no puedes utilizar el formato que desees, pero ¿por qué te decidiste por este tipo de formato? Me parece, personalmente, al menos a mí me parece mucho más fácil de entender Y el otro. viéndolo así, ajá, que el otro. Ok, Porque es, al menos como le digo, para mí es mucho más fácil ver una entidad así, la entidad ya. estudiante, que tiene su atributo principal, sus otros atributos, que en este caso Se está cortando un poco tu se lo comunicación. puede seguir marcando, Ya, tal vez es porque el micro estaba un poquito lejos, y se me hace más fácil a mí así. ya, ok. Entonces, no sé, es tema personal, sinceramente. No, no hay problema por eso. Pero más bien era la duda por qué escogiste este formato. Esa era la duda. Ya, ahora revisemos cómo se llaman los mapas conceptuales. Ok, como le comenté, tengo tres mapas conceptuales porque son tres temas en teoría un poquito distintos el uno del otro. Entonces hice los tres por separado. Aquí abajo le dejé Las situaciones. las Ya, citaciones. Aquí está el uno, que es arquitectura. Uy, allá. Mm, ¿Qué relación? Aquí está la de modelo entidad de modelo entidad de relación. Es básicamente un desglose de la te presentación. basaste en la presentación que hiciste. Ujú. ¿Y dónde está cardinalidad? Aquí está. Cardinalidad. Cardinalidad está aquí, que bueno, este era el más chiquito de todos, pero en tema conceptos, por así decirlo. Ya, déjame ver este mapa. Dices cuando un dato de una entidad se relaciona con varios datos de la entidad B. Ya, listo. Hasta que no acaben los demás las presentaciones, no les vamos a tocar a ninguno de los mapas. Ok, Falta ponerle los libros de la biblioteca en lo que pusimos al comienzo. Ponles de una vez, los que están en el libro, los que utilizaste, porque los otros libros no van a tener acceso a los solo muchachos, existen un pero par más fuera. ya. Ok, hasta eso, Nelson, ¿listo?
De una vez, Edison, la presentación que quedó pendiente de ayer de los tipos de datos. Ah, ya Ya, pero le... espérate, pasemos todos la primera y luego nos regresamos a los tipos de datos. ¿Ya? Ok. Dale Nelson o dale Nicolás. Inge, yo la verdad creía que la presentación era el mapa conceptual. Era el mapa conceptual más la presentación. Ahorita presenta lo que tengas. Ok. Mira, aquí está. Ok, Inge, no sé si se puede ver. Hola. A ver, ahí lo veo, ahí lo veo. Ya, dale. Yo ya vi de antemano algunas cosas que podemos mejorar. Ok, dale. Ah, sí, en realidad sí hay bastantes cosas que mejorar. Lo que pasa es que ya no tuve tiempo, Inge, perdón. Ya. Pero verán que tuvieron Sí, todo el fin de semana. es que igual trabajo los fines de semana, Inge, lo siento. No hay un día de descanso que te dan o sí. Es que en sí no, yo no sé tomar descanso. Pero deberías para que Solo primero cuando son festivos, no. descanses y segundo te iguales en los deberes. Ya, bueno, a Y ver, bueno, presenta. Yo ya veo algunas cosas que podemos mejorar. ya. Ok, buenos días. Sí. Bueno, a mí me ha tocado lo que es el tema de base de datos, lo que se reduce lo que es integridad, redundancia, consistencia y, y estructura de tipo de datos. Sí, está en la partecita de acá. No, clasificación de la base de datos, perdón. Bueno, entonces les voy a explicar lo que coloqué, lo que es en integridad. En integridad se cualifican lo que es la validez y la consistencia de los datos almacenados. De igual manera, los manipulados e identificados y abordados. También otro punto que resalta es que las personas que entran en los registros cuando son nuevos pueden cometer lo que son muchos errores. Igualmente tenemos lo que son los datos, que los datos permanecen intactos y sin cambios. En sí, la integridad también se clasifica en los siguientes tipos: integridad de identidad, de referencial, de dominio y de integridad definida por el usuario. Pero en sí lo que la integridad se refiere a lo que es una base de datos que almacena cualquier tipo de base de datos o un centro de datos, que es precisa, completa, consistente, o también se puede decir que es algo confiable. Sin importar cuánto tiempo tenga almacenado, esto Perdón que te nunca va a interrumpa. cambiar. ¿Dónde está eso en el mapa? ¿Dónde está eso en el mapa? Eso es lo que yo le entendí, Inge, perdón, Ya, ok, ok. por Ya sigue. integridad. Ajá. También tenemos lo que es la redundancia. En sí, la redundancia es el que es un almacenamiento de los mismos datos en diferentes lugares. Igualmente, este tiene lo que son desventajas. Entre ellas, las dos principales es la reducción de la capacidad del almacenamiento y la segunda, la dificultad en la búsqueda de información. En redundancia, yo le entendí que es la, para formar un respaldo de almacenamiento o unas pruebas que no fallen. Perdón, unas pruebas de fallo. Tenemos también lo que es la consistencia. La consistencia es lo que significa la coherencia entre los datos de la base de datos. Un punto muy importante aquí es que cuando se pierde lo que es la integridad, también se pierde la inconsistencia. Tenemos lo que son Lo último, ventajas y ¿puedes repetir la desventajas. última? ¿Se pierde la inconsistencia o la consistencia? Inconsistencia. Revísale esa parte, por favor. Ya, dale. Ya. Bueno, tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos lo que es que almacena grandes cantidades de información, e igualmente comparten la información, un acceso rápido a la información. También elimina lo que es la información que se repite.
aumenta la productividad y la reducción del espacio de almacenamiento. Igualmente mejora el mantenimiento. En desventajas tenemos lo que es el tamaño, que es una desventaja muy grande ya que se necesita una memoria RAM de mayor calidad o también una PC que funcione mejor, un disco duro que funcione mucho mejor. Igual tenemos que el costo del software es muy caro, en pocas palabras se podría decir. También las actualizaciones que cambian constantemente. Tenemos lo que es la vulnerabilidad entre los fallos ajenos de los usuarios, como descargas eléctricas. Cuando se va la luz, se puede perder lo que es lo almacenado. Y de aquí pasamos a lo que es clasificación de la base de datos. En, en clasificación de la base de datos tenemos estática, dinámicas, bibliográficas, textos completos, bibliotecas de información, jerárquicas, red, transacciones, relaciones, multidimensiones, documentales, etcétera. Las estáticas, exclusivamente estas ayudan lo que es a almacenar datos históricos, pero se mantienen estáticos. Estos no pueden lo que es a través del tiempo modificarlas. Las dinámicas vueltas son informaciones almacenadas que se pueden modificar con el tiempo. Las bibliográficas aquí contienen lo que es información del autor, fecha de publicación, título, puede ser nombre del autor, páginas web, entre otros. En el texto completo aquí almacena fuentes primarias que pueden ser textos concluidos por el propio autor o tipo así. En bibliotecas de la información, esta contiene un montón de información, pero que se abarca en lo que es en disciplinas científicas o químicas. Tenemos lo que es la jerárquica, que esta en sí es denominada el padre de la información, que puede tener varios tipos. Tenemos lo que es base de datos de red, que permite que un mismo nodo tenga varios padres. Tenemos las transaccionales, que esta en sí se genera porque es un envío y una recepción de datos a grandes velocidades. Las relacionales que administran datos de manera dinámica, las multidimensionales que sirven para el desarrollo de aplicaciones muy completas y mejoradas, las documentales que permiten la indexación al texto completo y las deductivas que permiten hacer una deducción a través de inferencias y bases principal que generen las reglas. Y eso sería todo. Ya verás, ya voy a comenzar a revisar tu diagrama con todos. De lo que Sí. tenías en esta semana a lo que presentas ahora sí has mejorado, pero yo veo que sí le puedes mejorar todavía en algunos O aspectos, sea, en sí bastante. se podría Buenas mejorar. noches, perdón. También acá Buenas tenía noches, lo que era buenas noches, Buenas el compañeros. noches. supuesto, el supuesto Repíteme la última, porfa, porque que no sí te. se podría mejorar mucho lo que es la presentación. Aquí también Ajá, tenía lo que era la presentación que estaba haciendo en Word o en PowerPoint, pero como en no verdad no, terminaste. sí, solo tenía este. Ya, ok. Ya vuelvo contigo otra vez. Déjame ver cómo le fue a los demás, ¿ya? Pero en términos generales veo que sí le has puesto ganas y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Ok, Ok. gracias. eh, vámonos con, ¿cómo se llama? Con Nicolás. Nicolás ya se fue. No, Nicolás, lo perdimos. Ya. A ver, Salomé, ¿hiciste la presentación o no? O sea, profe, yo tengo más o menos, porque no tenía más, estaba viendo lo que son las clases para poder entender, Ya. pero de ahí no sé si está bien. Lo que sí me Bueno, falta son los mapas. pero ¿qué tienes ahorita que puedas presentar? A Salomé. ver, si está bien, Bueno, presenta lo que tienes y vamos viendo. ¿Ya? ya comparto. Por favor. Ok.
Mm, ¿Lo pueden ver? Ya apareció ahorita. Ya. Sí. Pero hiciste Eh, solo la presentación, no el mapa. Ya, vuelta, ujú. que Nelson tiene el mapa y no la presentación. Ya, ok. Dale. Bueno, buenas noches con todos. A mí me tocó lo que es el tema de diseño de la interfaz. Dice, ¿qué es una interfaz? Es el entorno de interacción persona-ordenador que permite la interacción entre lo que es una computadora y nosotros, lo que permite controlar lo que son las acciones para la máquina y que también nosotros o la persona recibe respuestas de la computadora para saber si la interacción es correcta y cómo seguir ejecutando. Por lo tanto, el diseñador de la interfaz se tiene que asegurar de que el proceso de la interacción se puede efectuar de manera fácil e intuitiva y que la persona pueda acceder a la información o ejecutar a las acciones que desea de manera más simple posible. Tenemos lo que son tres tipos de interfaces del usuario que existen. Tenemos el lenguaje natural, son el sueño de los usuarios no especializados, ya que permiten la comunicación entre humanos y máquinas mediante un lenguaje cotidiano o natural. Es decir, el usuario no requiere habilidades especiales para controlarlo. Por ejemplo, podríamos decir en caso de que alguien tenga una Alexa, ya solo mencionan su nombre, buscan el proceso que quieren realizar, alguna pregunta y automáticamente ya les está mencionando, por así decirlo. También tenemos lo que es interfaz de preguntas y respuestas. Esta es una de las interfaces más utilizadas por los usuarios. En ella la pantalla muestra una pregunta al usuario. Para interactuar, este ingresa una respuesta a través del teclado o haciendo clic con el mouse. Y la computadora actúa sobre la información de una manera preprogramada, generalmente pasando a la siguiente pregunta. Tenemos también lo que es la interfaz gráfica del usuario, conocida también como GUI. Utiliza imágenes, iconos y menús para mostrar las acciones disponibles en un dispositivo, entre las que el usuario puede escoger. La interfaz gráfica del usuario del escritorio de Windows o Mac iOS son ejemplos muy populares que reemplazaron las comunicaciones mediante comandos de texto, código binario por elementos gráficos y generaliza la mayoría de los equipos. Tenemos lo que son los elementos de la interfaz gráfica. De acuerdo con Kate Froundy, estos son los elementos más comunes de la interfaz de usuario. Controles de entrada que permiten introducir la información en el sistema por parte de los usuarios. En este caso sería un ejemplo el teclado. Los componentes de navegación ayudan a los usuarios a moverse, que sería con el mouse. Componentes informativos brindan la información a los usuarios. Esto ya es todo lo que nosotros estamos investigando. Y contenedores mantienen el contenido organizado como paneles, ventanas, marcos, etcétera. Es lo que tengo. Ya, a ver, Jade, las presentaciones con respecto al ciclo anterior sí vas mejorando, eso sí, pero te falta bastante, te falta el mapa, ¿cómo se llama? El mapa conceptual, te falta, ¿cómo se llama? La bibliografía, ¿no es cierto? Te falta de dónde tomaste Sí. esas cosas y algunas cosas más. Ahora, como no tengo, no viniste muchos días la otra semana, tengo algunas notas pendientes contigo, así es que podemos verle en esta semana qué trabajo te mando para que te iguales, porque me imagino que ya justificaste esas faltas o no. Sí, ya están. Ya, ya. Ahora vamos con Carlos. Ahora sí, Carlos, dale, ¿qué tienes? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo les voy a indicar, yo tengo ¿Tú tienes la presentación y el mapa o qué tienes? sí, sí, tengo todo lo que es la presentación, el mapa, Ya, ok, dale. como me muy buenas noches, compañeros. Yo voy a
a exponer lo que sería el siguiente tema, el sistema basado en archivos. Eh, es bastante agradable de entender y fácil también. ¿Cómo te fue al hacer el Entonces, mapa? ¿Cómo te sentiste al hacer el mapa ya no cargado como tenías en en realidad fue bastante efectivo porque mientras iba haciendo y resumiendo y todo, fui comprendiendo con rapidez y me ayudó un montón en realidad. Fue Ok, lo máximo. dale, Ajá, a mí me gustó mucho hacer el mapa, la verdad. Fue una manera muy fácil de aprender y de estudiar. Ya, muchas gracias, profe. Entonces, dale. esto es un breve análisis, un breve resumen de lo que a continuación les podría explicar, pero esto es bastante resumido y es precisamente todo lo que viene a ser el sistema basado en archivos. Entonces, para indicarles, sistema basado en archivos, lo que sería es un archivo. ¿Qué es un archivo? Em, Aquí está lo que es los datos relacionados, almacenados en la memoria de de una computadora. Es la secuencia de registros, es una colección, es una colección de registros que contienen datos lógicos, conjunto de registros. Entonces, con respecto a la secuencia de registros, se determinan en dos longitud variable. La longitud fija significa que es el mismo tamaño de bytes y la longitud variable significa que es diferente tamaño de bytes. Eh, con respecto al conjunto de registros, es una estructura y de esta estructura hay dos tipos, la naturaleza homogénea y la naturaleza heterogénea. O sea, la homogénea es la que son iguales y la heterogénea es que son diferentes. Em, con respecto a la justificación, que como ustedes pueden ver tenemos unas flechitas que en resumen, en orden, pues el siguiente sería la justificación para poder entender el tema. Eh, con respecto, es conceptualizar la técnica de construcción, identificar las limitaciones, comprender el problema y la migración de sistemas. Con respecto a comprender el problema, tenemos que tener el mantenimiento y la operación. Em, con respecto para que me entiendan un poco más, esto de los sistemas en archivos son prácticamente vendría a ser lo que hicimos, un poco de lo que hicimos en el tema anterior, en la clase anterior. Eso también me ayudó a entender un poco más esta situación. Entonces, lo que sería migración de sistemas es la técnica de archivos y la tecnología de base de datos. Con respecto a lo que serían registros, es archivos, elementos simples y archivos, elementos compuestos. O sea, como lo dicen, los simples son de poco texto, se podría decir, y los compuestos son un poco más complejos, ¿no? Con respecto a los campos, estructura estática y estructura dinámica. De la estructura estática, los campos no se pueden cambiar ni en su número ni en su definición. Y en la estructura dinámica, la capacidad de almacenamiento del conjunto de registro del archivo, o sea, es como la estructura, ¿no? O sea, está explicando aquí que la estructura estática se puede cambiar y no se pueden cambiar ni en su número ni en su definición. Y la dinámica es la capacidad de almacenamiento del conjunto de registros del archivo. Em, Aquí tengo un pequeño una flechita que significa que en los años 60 y en los años 70 hubo lo que sería el conjunto de programas y los ficheros de datos, ¿no? Es como un avance que se avanzó. Con respecto a a programas de justificación de datos, está el archivo maestro y el archivo de novedades. En el archivo maestro se almacena cambios históricos.
Y en el archivo de novedades registra las novedades que afectarían al archivo maestro. O sea, por decir, estamos hablando de, por ejemplo, en el archivo maestro ponemos lo que es, digamos, un producto, por ejemplo, frutas. Entonces, ya está muy bien. Y en el archivo de novedades ponemos más adelante que este archivo lo modificamos muestra la novedad que afectaría al archivo, porque, por ejemplo, que la fruta fue devuelta o que aumentó el precio o algo así. No sé cómo le doy aquí la siguiente. Déjeme ver. ¿Qué deseas hacer? Ah, ya. Ah, ya. Esto quería mover, pero no sé cómo se me mueve. Ah, ok, ahí está. A ver, antes de que te muevas Aquí del está. mapa conceptual, Carlos, regrésate. Solo veo que te faltarían las referencias bibliográficas y arreglar par cositas, pero le veo bastante bien. No, no lo puse, pero Ok, ah, bueno, profe, sí, yo no lo puse, pero que porque como el mapa conceptual iba dentro de la presentación, entonces lo vas a no, hacer por así. eso. Bueno, pero Ajá, así lo hice en realidad. ya, ahora Ujú. záfame de una duda. ¿Cuánto tiempo te tomó? Uf, sí me tomó un montón. Parece que no, pero en realidad sí me demoré bastante. Más bien el otro tema, ese sí fue más fácil y más sencillo, Ya, pero pero después de fue que como el tiempo que te porque ya tomaste, practiqué. te quedó claro el sistema basado en archivos, o sea, ya tienes claro Claro, ahorita. entendí. Sí, Ya, ok, entendí dale. bastante. Y también con el tema que usted nos dio ayer, eso me hizo entender más. Ahí dije, ah, están Hay que unir los dos mundos. hablando. Ya entendí, ya entendí. Ya, ok, sigue Ajá, pues. exacto, exacto. Todo va en consecuente. Entonces, aquí vendría a ser lo que ya es un desglose más fuerte, ¿no? Como que con más materia. Presentación en sí. En este caso son los sistemas basados en archivos, exactamente. Aquí esto solo es como un resumen Un mapa corto y conceptual. rápido para una persona que sí, que estudió el tema. Entonces, Exacto. Ya. ajá, exactamente. Entonces, aquí está lo que es lo mismo, sistema basado en archivos, sistema basado en archivos. El procesamiento tradicional del sistema de información ha basado su operación en la estructuración de archivos que soportan los datos almacenados, bases para el procesamiento y la generación de informes útiles al usuario derivados del sistema. Archivo. Con base a las definiciones anteriores, un archivo se define como un conjunto de registros de naturaleza homogénea o heterogénea en su estructura. La justificación. El estudio de los sistemas de información basados en archivos se justifica por la necesidad de conceptualizar la técnica de construcción de sistemas de información basado en archivos, la importancia de identificar las limitaciones de la técnica basada en archivos, la comprensión de los problemas que conlleva el mantenimiento y la operación de los sistemas de información basados en archivos, la necesidad de migración de sistemas de información, teniendo en cuenta la técnica de archivos a sistemas de información fundamentados en la tecnología de base de datos. Eso es lo que la base de datos, por eso va de la mano prácticamente todo, ¿no? La base de datos, o sea, es lo que prácticamente fue uno de los temas que el día de ayer me aclaró mucho a mí lo que sería esto, ¿no? Con respecto a registros y campos. Registros, el conjunto de registros es homogéneo cuando la estructura de registro del archivo es de longitud fija. Y si se dice que un conjunto de registros es heterogénea cuando los registros son de longitud variable. Campos. Cada uno de los registros del archivo están compuestos por un conjunto de campos con una determinada estructura estática, o sea, una vez que se ha creado el archivo en términos de los campos que conforman cada registro, los campos no se pueden cambiar ni en su número ni en su definición de contenido, que sean numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, etcétera. Y esta sería la bibliografía, como ustedes saben, del libro. Esto lo cité aquí, ¿no? La bibliografía. Ya, ok. ¿Cómo te fue con el otro tema? Dale el otro tema. Esta sería la primera.
Sí, el otro tema, por supuesto, muchas gracias. El otro tema, igual, lo hice más, o sea, me pareció un poco más rápido y más sencillo, pero por supuesto que me podía explayar. Y en el anterior tema también, pero por cuestión de tiempo y todo, traté de hacerlo más rápido, la Más verdad. corto. Pero igual es bastante entendible, sí, igual es bastante entendible. Este tema es más fácil, aunque parece que es más complicado, es más fácil en realidad. Eh, Dale. Compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar con respecto a lo que sería el CBD, perdón, el CGBD, que significa sistema, es un sistema construido en software que permite crear, editar y controlar el acceso de la base de datos. Los componentes de un CGBD son: uno, el hardware, el contenedor de datos, o sea, vendría a ser como quien dice el aparato, la computadora en este caso, Perdón y que el te software interrumpa. que ¿Tienes sería, un mapa conceptual de este? sí, en la parte de abajo, aquí está, Ya, ok. este Comienza es el con el mapa mapa para conceptual. que luego le hagas la Ah, presentación. bueno, perfecto. Ok. Y ya, entonces aquí está lo que sería el CGBD. La definición sería que es, como les decía a un principio, es un software. Este software se crea, nos permite, nos permite a nosotros crear, editar y controlar el acceso a la base de datos. O sea, como que lo ponemos solo hasta un cierto límite. Hasta un momento se puede el cajero. Entonces el usuario lo único que puede ingresar es poner unos ciertos datos, como es qué cantidad de dinero desea retirar, el número de cédula, etcétera. Pero nosotros desde la parte exterior tenemos los otros datos que sería lo que nos permite ver al usuario, saber cuánto dinero tiene, etcétera, etcétera. Los componentes es el hardware, el contenedor de datos, la computadora en este caso, el software, que es el programa de aplicación, que como les explicaba acá, la definición, los datos, que vendría a ser los átomos de la base de datos. Los átomos significa, por ejemplo, en este caso, lo que sería el producto, esos son los átomos, el producto, la fecha, esos son los átomos. El procedimiento son reglas que gobiernan la base de datos, o sea, reglas fijas, ¿no? Los usuarios, que serían en este caso las personas que interactúan con la base de datos. Con respecto al esquema, su función es independizar el gestor de la base de datos. Eso sería lo que es el mapa conceptual, Ya. Dale la que es presentación, por bastante favor. fácil de Ahora entender. veo, regrésate el mapa. Eh, igual Ay, que, se me ¿cómo se salió todo. llama? Le veo mejor que lo que tenías ayer, ¿no? Le veo que ya le viste por dónde hacer los mapas conceptuales. Y no hay que Sí, sobrecargarles no, muchas como tenías. gracias. Tenías Sí, muchas sobrecargado gracias. la primera versión. Sí, por supuesto, es que me pareció un tema bastante complejo, por eso ya después ya fue como que, por eso yo también digo, me puedo explayar y puedo poner ejemplos realmente, o sea, uno se puede explayar y puede irse de largo, pero es mejor hacerlo así más rapidito, más conciso y preciso, ¿no? O sea, Es que en base a y esta también por versión el ya le tiempo puedes y ir todo eso. ampliando. Vas buscando más información o Por vas supuesto, trabajando en el tema y le vas sacando una versión 2 o una versión 3 más completa. Pero ya tienes la sí, base. exacto, sí. Ya, dale la Sí, sí, por presentación. supuesto. Que más que todo es haber entendido lo que a uno lo emociona, ¿no? Pues en cierta forma. Claro. Bueno, como les decía, el CGBD es el sistema de gestión de base de datos. La definición es un sistema construido en software que permite crear, editar y controlar el acceso de la base de datos. Los componentes son uno, el hardware, que es el contenedor de los datos. El dos es el software, programa de aplicaciones. El 3 son los datos, los átomos de la base de datos. El 4 son los procedimientos, las reglas que gobiernan la base de datos.
El 5 son los usuarios, o sea, personas que interactúan con la base de datos. Entorno para cuyo entendimiento se necesita el desarrollo. ¿Cuál es? El sistema GBD hace la función esencial de gestionarlos. Entonces, el sistema GBD es realmente una interfase, un puente de comunicación entre los usuarios externos o de visión lógica de la base de datos y los componentes de hardware y software del computador internos o de visión física de la base de datos. El esquema es el esquema de la base de datos es un elemento fundamental en la comprensión de la arquitectura de un sistema GBD, el cual tiene como función independizar el gestor de la base de datos o el SGBD de la base de datos propiamente dicho, logrando de esta forma independizar la gestión de la base de datos a través del gestor de los datos almacenados físicamente. O sea, como les decía, se pone un límite, llega hasta un límite, los usuarios no pueden atravesar este límite, a menos que seamos hackers. Y eso sería lo que es el mapa y acá sería lo que está la bibliografía. Recuerden, el sistema GBD significa gestión de base de datos. Y eso es todo. Muchas gracias, Ya. compañeros. ¿Avanzaste, Carlos, a hacer el mapa conceptual de los tipos de datos del Access? ¿Viste tiempo para eso o ya no No, alcanzaste? profe, ¿Mm? tengo, solo llegué hasta ese nomás, no alcancé a No hacerlo. alcanzaste. Ya. Pero, o sea, Y- obviamente los iba a hacer, no, pero no alcancé. Si me permite, lo puedo hacer más de noche y tal vez le podría enviar a su correo si es que es Ya posible. verán, ahorita todos pásenme la Porque, presentación a la plataforma, al correo, todo lo que tienen, todo lo que han expuesto, pasen al correo para pasar las notas. Ya. A ver, regresemos otra vez. ¿Quién tenía el mapa conceptual del Access? Creo que Edison, dale, creo que tú tenías. Inge, ¿los mapas también le enviamos Claro, tienes que o...? enviarle, hazle un solo paquete sí y envíale. Ya, verán, antes de seguir con la clase, porfa, ábrele el documento para ver qué falta y ahorita que está Salomé, ver los temas de ella, que es lo que me preocupa. ¿Cuál de los dos, El Inge? primero, el Que está... primero, todavía, el todavía no le, el que tiene los links es el segundo. Ya. Ah, ¿qué le pasó a Nicolás que estaba en la clase y salió? Inge me dijo que sí habló, no, no sé hablar, que sí había hablado con usted, que no estaba en la casa y que estaba Ya se te cortó otra que vez. por eso tuvo que ah, desconectar. Bueno, se desconectó. Ahí, ahí, Ay, es que estoy loco. ok. Que sí he hablado con usted, me dijo Inge, pero que estaba con datos y que Me se dijo le que estaba con acabaron los datos. datos y que ya no se pudo conectar más. Ya, ok. Ahora, ¿qué pasa con Lenin? ¿Alguien sabe de Lenin? Estuvo en redes y luego, no sé, desapareció. O ya no va a tomar la materia de Lenin. Esa es otra opción también. No sé, Inge, en redes sí estuvo, uy, pero de ahí no sé, de ahí se desconectó y ya no sé. Ok. A ver, ábrele, porfa, para revisar lo de la Salomé y abrimos un mapa conceptual de los datos. A ver, un momentito. Ya verás, hasta que le abras eso, déjame tomar la lista, ya déjale compartir para yo tomar la lista. Ok, Ya, porque ok. Ustedes son estructura de datos, ¿no es cierto? Estructura de datos. ah, ya sé que Ya, estructura de datos, asistencia. Hoy es 10. Pues creémosle una asistencia.
10 de enero desde a las 21. Ya, a ver. Gloria, no, sigue enferma, ¿no? Sí, Entonces me imagino que va a justificar. Carlos, ya llegó. Presente. Lenin, me preocupa, Lenin, ¿qué pasó con Lenin? No lo vemos hace rato. Nelson, Nelson, ya. Nicolás, sí estaba, pero perdió los datos. Salomé, ya. Presente. Edison, presente. ya. Listo, ya. Ahora sí, vuélvele, ¿cómo se llama? A compartir. Vuélvele a Ya, compartir, Edison, ahora sí. Ya. Ok, a ver, Gloria no nos puede explicar porque no ha venido. La base de datos también es de Gloria. Carlos ya lo hizo. Los dos ya, esos dos temas están cumplidos, ¿no es cierto? Edison también ya lo hizo. Arquitectura, cliente, servidor, nube y dos capas está hecho. El Lenin, justo, falta Lenin, propiedades. No tenemos. Nelson, tienes que terminar el trabajo. Ya, ahí también ponle lo de Gloria. Ya, ok. Clasificación de la base de datos. Nelson, tu clasificación de la base de datos. Nelson, Sí, expuse en el mapa ya, pero tienes que terminar con la presentación y todo, ya. conceptual Falta, ok. Conceptos de diseño no tiene de la nadie. presentación. Ya bájate. no hay Edison, GSKI, cardinalidad ya cardinalidad. expusiste. Ujú. Ya, ¿quién es normalización? Nico, en teoría debería exponer. Diseño de interfaz, ya, y Lenin. A ver, súbete otra vez. Salomé, te faltaría con... a ver, bájale. Podríamos complementar porque son dos temas por cada uno. Y la pregunta es, ¿cuándo puedes entregar? Conceptos de diseño que va muy similar con lo que tienes. Listo, yo lo hago. También tengo que hacer la presentación y mapas conceptuales. Igualito que presentaron hoy día tus dos compañeras de Edison y Carlos, igualito. Tienes que hacer el mapa conceptual y tienes que hacer, ¿cómo se llama? La presentación. Ya, ahorita suban lo que tengan para ya ponerles la una nota. Acuérdense que no tenemos muchas notas en este bloque, en esta sección. Mañana ya estamos a mitad de sesión. Pondrán en archivo, sí. Mandarán en sí, por favor, si no. Y otra cosa, en el archivo pongan nombre y apellido, no sean malitos. Si no, ¿cómo se llama? No, me toca estar abriéndoles para ver. Ya, a ver, entonces, lo que nos falta, terminemos de ver el mapa conceptual y las tareas que tenían que hacer del Access. Solo se puede hacer de un Mega Maximig y el SIG Pásale, entonces, es si está de muy 2. complejo, pásame al correo, Ah, ok. no hay problema. Pero pasen hoy día Dije, dime, una pregunta, digamos, yo solo tengo lo que es ya el pásame hoy mapa, día eso y cuándo vas a entregar lo otro. la presentación, dije, hoy día me voy a quedar haciendo hasta de noche, entonces para pasarle mañana en la mañana. Ya, yo como tengo que dar mañana clases hasta el mediodía me puedes pasar, porque en la mañana Ya. ni siquiera voy a abrir, estoy en clases. Eh, Dime, entonces mejor mañana hago una sola con la presentación y el ya, mapa. mándame todo, los Ya, dos temas, los dos mapas, igual todos, ¿ya? ok. Pero no me baja mucho la calificación, ¿cierto? Porfa, para nada que para que no me deja súper. No deberían quedarse en esta materia supletoria, muchachos, no deberían, ya. Eh, ¿Quién se puede comunicar? No sé si Salomé puede hacer la presentación y mandar, o está muy complicada y no puede. ¿No sabes algo, Edison? O quien se lleva con ella, ¿Cuándo? no.
Salomé, Ahí está alguien, Salomé. digamos, Yo no. mandé que paso. Salomé, ¿cuándo me entregarías tú? Porque acuérdate que tenemos que hacer un solo compacto y pasar para todos para que puedan estudiar para el examen. Yo el día de mañana, profe. Igual, si hay tiempo, sí le puedo realizar la presentación. Ya, de los dos temas avanzarías, conceptos de diseño y lo que diste hoy día, y el mapa conceptual, sí avanzarías. Sí, Vele, como ya no te escucho lo último, se te oye tengo entrecortado, todo el Salomé. no solo el mapa conceptual y Bueno, si es que puedes, mándalo, entonces ya eh, te igualarías. Creo que tienes una nota pendiente, creo que solo una te quedaría, que es trabajo en clase o actitud en clase. Ya, entonces un día de estos, avísame, porque a ti hay que preguntarte cuándo vas a venir a clases para tenerte todo el día trabajando para ponerte a actuación. Claro, ya, a ver, entonces los minutos que nos quedan, por favor, abre el mapa conceptual de... Ah, una cosa más. A todos y en especial al Carlos veo que vamos mejorando. Si te pones así, Carlos, a hacer las cosas y seguir con el curso, vas bien, vas bien. Ah, por supuesto, profe, muchas gracias. Pero no, Gracias. si vas así, vas bien, pero no te retrases porque ahí se te acumula, entonces ahí se te complica un poco. ¿Ya? Sí, no, por supuesto. Ya, dale. Vámonos los últimos minutos a los tipos de datos. Ok, eran dos cosas los demás tienen que entregar esto también, pero bueno, Ahí. no sé si avancen para mañana Está esto, no creo que avance. Access. ¿Dónde está el ejemplo primero? Ahí Y está. ese es el que le pusiste tus propias, lo que tú consideraste importante. Ujú. Ya, ok, dale. Aquí está el mapa. ¿Hay que exponer? No tanto como exponer, explícalas ahorita, ¿no? Esto les voy a dejar para el viernes o para el lunes, pero ahorita en términos generales, no lo expongas, normal. Bueno, ¿Qué pues encontraste? ¿Qué tenemos. encontraste? Y sabes qué es lo que me mm, gustaría que vayas haciendo. Si le pones short text, combínale con la base de datos y vele dónde está el short text para que vayan viendo la combinación porque hay que ir uniendo. ¿Ya? bueno, Dale. ya. Entonces, bueno, pues como short text, como definición, es básicamente una cadena de caracteres pequeña, no muy grande y generalmente delimitada con un máximo de caracteres, que no me acuerdo cuántos son, pero es como que para nombres, para apellidos, para cosas que sabemos que no se van a extender de una manera demasiado larga. Tenemos también nosotros, como en este caso son los nombres, Ah, perdón que te entonces interrumpa, generalmente se Edison, utilizan para eso. para que Dígame. Salomé, ¿cómo se llama? Vaya viendo de dónde sacamos esto, ábrele la ayuda. Ah, ok. Ta, ta. ¿Sí estás viendo, Salomé? sí, profe. Y aquí está. Eso, de ahí sacamos, ¿no? Siempre estamos basándonos en los Next. fabricantes, ¿ya? Ya, sigue, por favor. Tenemos long text, lo que nos decía como que un texto más largo, como un memo, una carta sumamente grande que puede pesar hasta 1 GB y 64.000 caracteres. Pues yo lo marqué aquí como que fuera un memo y con el tipo de dato del long text. Tenemos el dato tipo número largo, que en este caso pues se podrá usar tal vez para sumas. Está muy bien para que se utilice este large number porque si bien es cierto, podría ser útil, pero no me parece tan importante como número. Me parece más que suficiente para edades y para cálculos simples. El tipo de texto, el tipo de dato número que va desde 1 hasta 16 bytes. Tenemos también fechas que podemos usar el datetime, el tipo de dato datetime.
jugar con fechas, ¿no? Currency, que es el tipo de dato moneda, para mm, delimitar tal vez valores que tengamos aquí como una tabla de Excel. Sí o no, que son tipos de datos booleanos. En este caso, pues únicamente se marca si sí o si no, pero se puede poner si es que es masculino o femenino, verdadero o falso, cualquiera de ese tipo de datos que necesitamos en torno a un booleano. Tenemos un OleObject, que esto es propio de Access. Es un parámetros que le llaman en los objetos de Windows. Hyperlinks, que son para meter hipervínculos de carpetas locales o cosas en Internet, cualquier vínculo de Internet. Attachments, que son para adjuntar archivos de hasta 2 gigabytes. Mm, Calculated, que es para poner cálculos en esas celdas. Y un Lookup Wizard, que es para buscar campos dependiendo del tipo de dato. Esos, eh, si bien son importantes, no me parecieron lo suficientemente importantes como para ponerlos aquí. Uno de estos que está aquí, que parece que me olvidé, es el auto number, que es Ese sí es básicamente un importante. número auto, sí, es un tipo de dato autoincremental. ¿Qué quiere decir esto? Que se va aumentando solo a medida de que se ingresan datos. Nosotros, en teoría, no deberíamos meter mano en este ID, que es el auto number, que es el dato autoincremental, que va a ir subiendo uno a uno en cada que ingresemos un dato en nuestra tabla. Y ya, Ya, esos creo que serían los que a ver, considero yo regresemos más al... importantes. Listo, gracias, edición. Regresemos al documento 2. Entonces, ¿qué nos quedaría pendiente? Lo de Gloria y lo de Salomé, más las Ah, correcciones que tienen que hacer los demás. A ver, veamos. a ver, Gloria, Salomé y Lenny. aquí es el 2. Si nos falta Gloria, nos falta... ¿Dónde está? Aquí está Lenin. Lenny, ponle en amarillo de una vez. Esto quedó para Para Salomé, Salomé. Uy, ¿ya? y por aquí había otro más de Lenin. ¿Dónde está? A Nicolás no da todavía. Ah, y Nico también nos falta. Falta Nicolás, claro. ¿Ya? Bájale. Más. Uy, Ah, Salomé, una consulta. Para las otras notas, ¿puedes Dime, desarrollar álgebra relacional? ¿Para qué día? mm, a ver, pero eso tengo como que exponer o solo le subo a usted. No, tienes que exponer, porque es la actuación en clase, que no tienes nota de los otros días que no viniste. Sería ¿Quieres hacerle para el para, lunes? O dime tú. Yo no sé cómo o está sea, tu horario de si es trabajo, por eso te pregunto, no si sé es cómo está. si es para el lunes, tengo tiempo para realizar lo que es fin de semana que me dieron libre. Ya. O quieres para el viernes, ahí vele tú cómo estés, no sé. O dime tú. O este No, día, mejor para el lunes, ya que me dio la oportunidad directamente para el lunes. ya, ok, entonces te queda álgebra relacional. Anótale como 20 ahí. Álgebra Y que nada relacional. más tengo Igual, un mapa que tener conceptual en ese tema. y una presentación nada más. Ah, ya, Ahora, podemos hacer algo mejor todavía. Puedes hacer un mapa conceptual y ejercicios, que es mejor. también. Sí, solo el mapa conceptual y ejercicios, para que Y entonces no mapa tengas conceptual y más los ejercicios. claro. Ya. Entonces, base de datos relacional, nos faltaría solo a nivel de definición y base de datos de objetos a nivel también de definición. No nos faltaría más, ¿no es cierto? Listo, muchachos, les agradezco mucho y seguimos mañana. ¿Ya? ya se los leo. Ya son las 9. Ya, Que, Iker. que descansen, muchachos, hasta mañana. No se olviden de pasarme Mañana, al profe. correo, ¿no? No se olviden para las notas. Buenas noches, hasta mañana con Hasta todos. mañana.